there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy. Y Sean, no hemos visto a Sean en un tiempo. Ahí está Sean, Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Y bueno, se ha puesto frío aquí en Baton Rouge. Para mí está frío, pero para ellos probablemente no. Perfecto. Dicen que perfecto, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esa situación. Hay que tolerar estas cosas todo el tiempo, damas y caballeros. Y Bueno, me gusta mejor el 105. Que es lo que tuvimos todo el verano y la mitad del otoño. sí, miren las quejas que tenemos por aquí. Yo le digo a la gente que tenemos 10 meses del verano, uno de primavera y uno de otoño. Sí. Aproximadamente eso es lo que tenemos. Aquí hay otro que empezó a quejarse también. Y yo tengo que soportar esto todo el tiempo. Toma paciencia, la paciencia de Job, toma. Él renega todo el tiempo, ¿verdad? Pero el Señor me ha dado gracia para yo poder vencer esas cosas. Y Dave, ¿tienes alguna salida? No me presente. Josh, Nada programado. Lauren, Sí, el 10, 11 y 12 de noviembre voy a viajar con Grace y Joseph a Bradenton, Florida. Vamos a estar ahí por 3 días. Happy Gospel Church, el pastor Bill Bailey. Viernes en la noche Joseph va a cantar. Sábado en la mañana Grace, perdón. Viernes en la noche Joseph va a predicar. Sábado en la mañana Grace va a predicar. Y van a regresar a Baton Rouge, pero yo voy a estar ahí a las 6 de la tarde el sábado y a las 10 de la mañana el domingo. Si está conmigo, si está cerca de Happy Gospel Church, me gustaría verlos. Sean, Nada. Joseph. Sí, señor. Mañana voy a estar en Brighton, Michigan. Estoy esperando de esos 2 servicios, jueves y viernes a las 7 de la noche. Brighton, Michigan Faith Worship Center. El pastor Asher Weber, estamos esperando llegar ahí. Y la próxima semana, como mi papá aún lo mencionó, voy a estar en Bradenton, Florida. Y mañana es el Bibliatón de noviembre. Estaremos recaudando fondos para las Biblias para Colombia, 39,632. Y también para El Salvador, 15,000. También para Ecuador, 20,000. Así que tenemos más de 50,000 Biblias y por la gracia de Dios serán puestas en las manos de personas que desesperadamente las necesitan. Así que estemos orando por eso, que es extremadamente importante. Yo creo que es el esfuerzo de misiones más importante que el mundo hoy, y todo lo que ayude a la persona a entender la palabra de Dios mejor es verdaderamente valioso. Y le damos gracias a Dios por eso. ¿Se me está olvidando algo acá? No, señor, yo creo que ya lo dijo tenemos todo. Bien, Dave. Efesios 2:16, Empecemos con el 15, por favor. versículo 15. Aboliendo en su carne Corresponde a su muerte en la cruz por la cual él redimió a la humanidad, por lo que también significa que no murió espiritualmente como algunos afirman. las enemistades, El odio entre Dios y el hombre causado por el pecado la ley de los mandamientos en ordenanzas, corresponde a la ley de Moisés y en particular los 10 mandamientos. para edificar en sí mismo los dos, Los judíos y gentiles, en un nuevo hombre haciendo la paz. que una vez más fue logrado por la cruz. Y damas y caballeros, mientras vemos la cruz que juega toda parte en la manera como Dios trata con el hombre, y lo que el Espíritu Santo quería
era que ambos se uniesen bajo un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esto no cayó muy bien con el pueblo judío. No sé los gentiles, no creo que ellos tenían suficiente conocimiento espiritual para decir sí o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo piensan así o estoy yo exagerando? Yo pienso que el entendimiento de la humanidad en aquel tiempo tiene usted la razón. Este es lo que está rectificando Pablo en Efesios capítulo 2. El pensamiento precioso, y si rezamos el versículo 14, pero no queríamos hacerlo, pero ahí es donde comienza el pensamiento de nuestra paz. Léelo una vez más, por favor, el 14, y continuamos, Lauren. Porque Él Cristo. es nuestra paz, A través de Cristo y lo que Él hizo en la cruz tenemos paz con Dios. que de ambos hizo uno, Los judíos y gentiles, derribando la pared de intermedia de entre separación. judíos y gentiles. Lauren, Bueno, lo que nos damos cuenta es que está proclamando Pablo aquí que hay paz. Y primordialmente es la unión de judío y gentil en un hombre nuevo. Una de las cosas que disculpa, ¿qué quiere decir él con un nuevo hombre? cada persona que entra en un nuevo pacto acepta a Cristo y es sumergido en la persona de Cristo, inmediatamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y Pablo se refiere al cuerpo de Cristo de este punto en adelante como los ¿Y elegidos. cómo son inmergidos en el cuerpo de Cristo? Bueno, es la maravilla de la salvación que es el plan de Dios. Primera de Corintios 1:13 que dice, por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Y eso toma lugar en la redención. Romanos 6 dice que no sabe que lo que hemos sido bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte, etcétera, etcétera. Lo que hace esto es que elimina lo que éramos y nos presenta una nueva relación con Dios y nos hace una creación como Cristo Jesús. Es la misma salvación para todos. Ese es el punto. Entonces, lo que ha sido abulado aquí es la enemistad y después Pablo define esa enemistad como es causada por la ley. La ley no podía salvar, la ley no podía redimir, la ley no podía justificar. Y una de las cosas que la ley no podía hacer es unir a la humanidad. Si algo que hacía la ley era específicamente separar la nación judía de todas las naciones del mundo. Y lo hizo. Lo hizo a través de la circuncisión, los marcadores de identidad, los días de sábado, los días festivos. Esto es lo que lo identifica como el pueblo especial de Dios. Pero cuando usted se identifica como el pueblo especial de Dios, entonces se identifica como el pueblo que no es especial para Dios. Y eso crea una enemistad de aquellos que son y aquellos que no son. Una de las cosas que Dios... Disculpa un momento. Entonces los judíos tenían problemas dándole a los gentiles el mismo estatus y posición que ellos tenían en Cristo. Y Pablo, siendo el apóstol a los gentiles, está estableciendo en sus escritos a través de todo lo que escribió en el Nuevo Testamento, que ahora los elegidos no solamente es la nación judía, sino que todos los que están en Cristo. Se refiere a aquellos que han aceptado a Cristo como los elegidos una y otra vez en lo que él escribió. Entonces, mientras la ley creó una enemistad, Cristo entre el hombre, Cristo creó una unidad que es preciosa y maravillosa que entender, haciéndonos todos uno en Él. Y el resultado de eso es que nos unimos judíos y gentiles. Correcto. Lo que esta es la respuesta a la enemistad entre ellos. Gálatas 3:28 dice que ni judío ni griego, ni hay ni esclavo o libre, ni varón o hembra. Así que lo que vemos que sucede aquí es la respuesta a todo el odio que está en el mundo hoy día. Seguro. Eso es para atraer a las personas en conjunto como unos en Cristo. Y eso termina entonces el odio entre el hombre y la humanidad. Es designado a hacer eso. Las capacidades se encuentran Así ahí, es. a donde cada persona se identifica como estar en Cristo. Pero eso no fue aceptado por los judíos. Si podían tener este estatus sin ofrecer sacrificios,
Correcto. sin matar corderitos Correcto. y sin todas las cosas que teníamos a través del Antiguo Testamento. Acordémonos que no estamos denigrando la ley, era maravillosa y poderosa y tenía su propósito, pero estaba fuera de la revelación de Dios al hombre. Fue la tercera gran revelación, pero Cristo es la cuarta y honestamente el Espíritu Santo es el quinto. Usted tiene que comprender el valor eterno que se encuentra en la ley, pero también tiene que comprender la naturaleza transitoria que está unida a la ley. Por ejemplo, usted mencionó los sacrificios. Cristo reemplaza todos los sacrificios principales, los 5, en el sistema de sacrificios por un sacrificio en el Calvario. Los sacrificios de la ley señalaban a él. La circuncisión, que era física para el judío y los identificaba como los escogidos de Dios, ahora es reemplazado por una circuncisión hecha no con manos, una circuncisión del corazón. Del corazón. Entonces, el valor eterno de la ley es que señalaba a algo que iba a venir en un sentido de que algo que era un tipo y sombra de la ley se hace una realidad en Cristo. Entonces, hay valores eternos en la ley, tal como no matarás. La naturaleza y carácter de Dios se revela en la ley, no cambia. Pero aún esas cosas, Cristo lo llevó a un potencial más alto, un nivel más alto. Usted ha escuchado decir no matarás, pero yo os digo a vosotros, y ahora Él presenta un valor más grande a la ley que hace aún los 10 mandamientos un poco transitorios. Si odia a alguien sin causa, ha cometido asesinato, etcétera, etcétera. Exactamente, entonces nos estamos adelantando y para adelantarnos tienen que soltar lo viejo para aceptar lo nuevo. Es el Así concepto es, de correcto, toda muy correcto. verdad espiritual. Entonces, mientras la ley, de acuerdo a Hebreos 8, ahora es obsoleta. Pero no es eso lo mismo con personas que vienen a Cristo que tienen que abandonar lo antiguo. Hermano Schwager, es una verdad espiritual. Un hombre y una mujer tienen que soltar en cómo crecieron para unirse y hacerse esposo y esposa. Una persona tiene que soltar lo pasado para hacerse uno en Cristo. Es algo común. Pero 20, 30 años atrás, ellos estaban teniendo problemas con individuos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Si volvían a las iglesias que no lo enseñaban o lo creían, o si salían de ello, y obviamente yo les estaba diciendo que salieran de allí, que no podían permanecer allí, en esas circunstancias. Y eso creó realmente un problema entre mi persona y algunos de los predicadores, ¿no? Que le estaban diciendo al pueblo, vuelvan a hacer obra misionera en su iglesia. Bueno, sucede que yo no me pareció que eso era correcto. Realmente, si una persona así, cualquiera que sea la doctrina que ellos tuviesen, realmente yo sentí que tenían que abandonar esa doctrina. Si no es bíblico. Y yo estoy hablando de eso, que no incluye el bautismo con el Espíritu Santo en aquel momento. Y realmente eso airó a algunos que yo dije que, porque yo dije que salieran de ello. Hay uno que me dijo que yo había hecho más para destruir lo que le tomó 20 años edificar. Bueno, y eso fue en referencia a la Iglesia Católica, yo creo. La Iglesia Católica, sí, tenía que ver con otras cosas también. Nuevamente, cada persona se para o cae en su propio maestro, pero si acepta doctrina equivocada y está ahí constantemente, hay una verdad que usted puede impactar positivamente, pero su crecimiento se determina basado en la asociación apropiada, yo creo, con personas que tienen la misma mente y la misma fe. Si usted está en una iglesia y usted le ha dado, vamos a decir, fuerza a lo que se enseña allí, lo que se predica y se enseña allí como regla, ¿no? Sí. Y que alguien ahora predique algo, aunque lo que estén diciendo tal vez sea correcto, eso realmente no es correcto para ese pastor, es mejor salir de allí. Correcto, sí. E ir a otro lugar.
Usted no quiere causar un problema entre el pastor y su pueblo. No, no, no. Pero este ejemplo aquí, nuevamente, con lo que estamos tratando, es un adelanto en el plan de redención de Dios, adelantándose de la autoridad de la ley a la autoridad de Cristo. Hombres y mujeres entran en el nuevo pacto, no son bautizados en Moisés como en el antiguo pacto. El nuevo pacto son bautizados en Cristo. No están bajo la ley mosaica, sino que están bajo la ley de Cristo. Están unidos con Él. Entonces, en este sentido, Pablo nos está mostrando que la enemistad que causó el judío y gentil que estuvieran separados ha sido completados, ha sido cumplido. Él usa la palabra aboliendo. Tenemos que tener cuidado. Yo creo que es obsoleto. Ya no sirve un propósito que tenía antes, pero es vital y poderoso y parte del plan de Dios cuando llegó. Cuando hablamos de pacto acá, esto habla de relación, así que realmente eso quiere decir que si una relación ha sido anulada, es una manera de verlo, no tenemos una relación con Dios a través de la ley, sino a través de nuestra fe en Cristo, ¿no? Quien cumplió la ley. Yo no vine a quitar la ley, vine a cumplirla. Pero creo que un punto importante que tenemos que resaltar, aquí lo dice para con Dios, allí es donde viene esa reconciliación. Para el judío de aquel tiempo, para indicar que el gentil viene a Dios de la misma manera o nosotros venimos a Dios de la misma manera que el gentil, allí hubiese habido el problema, ¿no? Correcto, sí. Porque me están diciendo ahora que el judío y el gentil, nosotros, el pueblo de Dios y los gentiles que estábamos extranjeros, nosotros ahora venimos a Dios de la misma manera y esa manera no es a través de guardar un mandamiento, sino a través de nuestra fe en Jesucristo, no es a través de la circuncisión. Eso hubiese sido sorprendente y hoy lo podemos aplicar de la misma manera, ¿no? Su relación con Dios y no viene a Dios a través de una denominación o a través de sus obras religiosas, y lo único que Dios puede aceptar en lo que tiene que ver con relaciones es la fe en Cristo y este crucificado. Pablo dijo, si son crucificados, Cristo no les beneficia en nada. Así es. Eso fueron palabras fuertes. Y fue conocido, miramos la palabra que Pablo usó con Pedro. Él dijo, pero cuando vi que no andaban de acuerdo al Evangelio, la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, si usted siendo judío vivió a la manera de los gentiles, ahora, ¿cuál es la manera de los gentiles? Está hablando de la fe. Literalmente los gentiles aceptaron el Evangelio al contrario de los judíos, al que ser conocido como la manera de los gentiles, así como Pablo lo relacionaba. La ley estaba tan inculcada en la vida de ellos, se conocía como la manera de los judíos, pero el contrario es encontrar el nuevo pacto, porque esa manera de vivir fue en la manera de los judíos, no en la manera de la fe. Entonces, tal vez podemos decir que la ley realmente sobresaltaba la diferencia en una manera más grande entre el judío y el gentil. Personalmente creo que Pablo era el único hombre que podía vencer esa prueba. Entendió la ley. Así es. Era así experto es. en la ley, sí. Tenemos que hacer algo bien claro, tenemos que tener cuidado. La ley nunca en la mente de Dios fue un medio de salvación. La justificación siempre fue por fe. La ley fue un mantenimiento, por decirlo así. Era para mantener un pueblo que habían entrado en una relación con Dios. Entonces, señalaba cosas que iban a llegar en el futuro. La ley nunca salvaba, nunca fue designado para salvar, no tenía la capacidad para salvar. Entonces, la ley en sí misma nunca hizo a alguien especial o elegido o aún tener una relación con Dios. No podía, no lo hizo, no podía hacerlo. Fue añadido a una persona, a la gente, a un pueblo que ya fueron justificados por la fe. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado, así que la salvación quitaba el pecado. Correcto. Y no se puede quitar el pecado, entonces la persona no puede ser salva. Lo que estamos diciendo, lo que Pablo está diciendo es que la ley, y por supuesto el problema con
la religión y los judíos en aquel entonces y nosotros ahora, es que cuando lo que hemos escogido para mantenernos, muchas veces pensamos en él como una manera de salvación. Y la ley nunca fue un camino para la salvación, sino que fue un camino para mantenimiento. Pero dices que ninguno de los judíos eran salvos. No estoy diciendo eso. ¿Y cómo eran salvos entonces? Tenían que entrar en una relación con Dios por la fe. Miramos a Isaías capítulo 1 y usted puede ver que había una aceptación a la ley. Estaban ofreciendo sacrificios, pero era menos la fe. Y Dios le dijo, ¿quién le dijo que entraran en mis atrios? Él lo lleva al arrepentimiento en capítulo 1, 18 y 19. Venimos y razonemos juntos. Lo que pasaba es que los judíos podían pasar la moción de la ley y todavía no ser salvos, podían vivir en una comunidad de pacto, pero si no habían entrado en una relación con Dios por la fe, la ley realmente no hacía nada para ellos, aparte de guardarlos y mantenerlos en esa comunidad. La ley no podía salvar, nunca pudo. Romanos 8:3, lo que la ley no pudo hacer, tenemos que identificar lo que la ley no podía hacer. El judío, la mentalidad judía se convirtió, por lo menos para mí me parece, se convirtió porque eran hijos de Abraham y porque eran guardadores de la ley o se definían de esa manera que estaban bien con Dios. Y la ley nunca fue definida como un medio de justificación. Pablo dice en Gálatas, la ley no es de la fe. Ahora, si la fe es el único medio a tener una relación con Dios y la justificación, entonces la ley no pudo proveerla. Entonces el propósito de la ley es de mantener un pueblo que ya habían aceptado a Dios como su Salvador. Los primeros israelitas, el judío lo hizo en la primera Pascua. Entraron en la casa por fe con la sangre en los postes de las puertas. 3 meses después, cuando llegaron al monte Sinaí, ellos recibieron la ley de mantenimiento y entraron en una relación con Dios y dijeron, nosotros vamos a hacer esto. Y en Deuteronomios 30, Dios les dijo, lo que les estoy pidiendo no es algo imposible físicamente, y no era. No les dijo que hicieran algo que no podían hacer físicamente, pero su condición espiritual, ellos no aceptaban ni aún el mantenimiento, ni los programas, ni nada de la ley, porque no podían hacer por la condición espiritual de ellos. Pero Pablo entonces introduce el nuevo pacto usando los mismos términos que Deuteronomio 30 usó en Romanos 10, cuando él dice, esta es la palabra de la fe que predicamos. El antiguo pacto, ustedes entraron en una relación, entraron en una relación por fe y lo mantenían por las obras. El nuevo pacto entramos por fe y el mantenimiento es por la fe y ahora por el poder del Espíritu Santo. Mientras mantenemos nuestra fe en Cristo, no en la ley, en la persona quien nos amó y se entregó por nosotros y el Espíritu Santo que vive ahora en nosotros, no solamente nos revela la naturaleza y el carácter de Dios que fue exhibido en la ley, pero ahora es exhibido en una manera más eficiente, eficaz, y el Espíritu Santo no solamente nos muestra lo que tenemos que hacernos, sino que nos ayuda a lograrlo, pero tenemos que darnos, aceptar que y darnos cuenta que el mantenimiento de la ley para mantener nuestra fe. When Pablo fue a la sinagoga a predicar, ahí fue donde él fue. Sí. En la mayoría de los casos, eso creó una ira, ¿no? Querían matarlo, básicamente. Eso era lo que sucedía. Pero todavía él no se retractó. No, y era correcto ir al judío porque ellos de todo el pueblo del mundo tenían que haber entendido, Algunos lo sí, hicieron. tenían que entender lo que Dios había escrito, porque ellos fueron los que sobremiraban Sí. la escritura. A ellos se les dieron
los rudimentos de Dios. Pablo dijo que esa era la ventaja de ser un judío, pero si no interpreta lo que uno tiene apropiadamente y no acepta lo que aceptó Abraham en relación por la fe, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces el factor del mantenimiento de la ley se convertía en salvación, así como la iglesia de hoy, hermano Swagger. La gente va a la iglesia todos los domingos y literalmente hay miles de personas que están perdidos y no son salvos, pero piensan que estando en la iglesia el domingo, en la mañana les Sí, suple con la salvación. así es. La iglesia no es salvación, es mantenimiento. Ahí aprendemos, ahí es donde, y puede ser la salvación si nosotros entramos en una relación con Dios por fe ahí, pero la iglesia es mantenimiento. Nosotros también podemos cometer el mismo error hoy que cometió Israel y lo hemos hecho en la mayoría. Bueno, realmente como se mencionó, la ley creó una separación entre los judíos, el pueblo de Dios y el pueblo que no era de Dios. Así Y creo es, que eso es algo importante en el contexto. Mientras él va a la separación del judío y el gentil, eso presenta la separación de la humanidad a Dios y la separación que tenemos porque estamos caminando en pecado y separados de Dios. Así que esa reconciliación y esa paz entre judíos y gentiles realmente es una representación física aquí en la tierra de nuestra unión con Dios a través de Cristo. Y el hecho de que ambos sucedieron en el mismo evento, en la misma persona, realmente nos da una verdadera imagen aquí en la tierra. Estoy reconciliado con el judío por Cristo, correcto. reconciliado con Dios por Cristo. Toda nuestra reconciliación entre Dios y el hombre vuelve al mismo lugar y la misma persona. Así es. Creo que ese es el fluir aquí, ¿no? Es la imagen que vemos aquí. Mientras que la ley y la separación de lo cual creó, que fue designado para hacer eso, estuviera en existencia, esta unión de judíos y gentiles no podía suceder ¿Piensas que es la intención de Dios con la intencionalmente de ley. crear una separación para decirle al mundo lo lejos que estamos de Él? Acordémonos que la separación, las marcas de identidad que identifican los judíos es con propósito para mostrar que este era el pueblo de Dios y estos no son los pueblos de Dios. Pero ahora los marcadores de identidad es una identidad con Cristo y esos marcadores es una circuncisión del corazón. Y ahora no son los días de fiesta lo que tenemos que comer y lo que no comemos, sino que cómo vivimos. Pero hay problemas con ese pensar también, porque hay muchos que dicen, bueno, yo me identifico, pero no se identifican con Cristo, se identifican con la iglesia Correcto, sí. y realmente no son salvos. Correcto. Y eso tenemos que ver cuidadosamente en la vida de cada persona. Dave y yo, los dos somos ejemplos de personas que estaban en las iglesias constantemente y pensábamos que estábamos bien con Dios por esa cosa sencilla. Yo había ido a la iglesia, había escuchado las historias, conocía las escrituras, fue bautizado cuando tenía 8 años de edad, pero no conocía al Señor personalmente hasta que cumplí 26 años de edad y pasé un poco del infierno sobre la tierra para llegar ahí. Y después me di cuenta de lo que era la salvación y hermano Swagger. La religión muchas veces nos esconde de nuestra necesidad. El lugar más fácil que se esconda un pecador es en la iglesia porque siente que uno suaviza la conciencia para asistir. Pero la salvación hoy no puede mantenerse por la ley. No se puede mantener por lo que hacemos. Se mantiene solamente por lo que creemos y en quién creemos. Y esa es la parte vital que la iglesia tiene que comprender. Eso es lo que le ha dado luz el mensaje de la cruz, que nuestra vida como creyente, una vez cumplido el plan de salvación ha sido aceptado, nuestra vida como creyentes solo se mantiene, no por la ley, sino por nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Y ahora el nuevo elemento del nuevo pacto, la marca más grande de identidad es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente, que puede ser la obra de mantenimiento en nosotros si nosotros mantenemos nuestra fe apropiada y gracia. Entonces, si eliminamos la enemistad
que fue hecha por la ley, que tenía su propósito y se necesitaba. Ahora es reemplazado por la identidad que identifica a un cristiano y por eso los hombres van a conocer Las, que eres mi discípulo. las palabras que se utilizan aquí, si el judío estuviese cerca, si ¿Fue qué? estuviese cerca, y eso se resalta 2 o 3 veces, pero no estaban adentro, ellos estaban cerca, y estar muy cerca puede ser muy peligroso. Cierto. Ellos estuvieron cerca porque se les dio un gran privilegio, tal bendición. Ahora nosotros estábamos lejos, no teníamos el entendimiento de la palabra de Dios. ¿En qué le ha beneficiado el judío en este nivel de que hayan cometido los oráculos de Dios a toda nación? Toda nación, estaba yo hablando con mi clase de 8º grado ayer y les estaba diciendo el privilegio que es estar en una nación que permita que ellos aprendan la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Porque eso, en esencia, considero que es una forma de estar cerca. Es decir, tenemos los versículos, la Biblia, y es importante saber que Pablo dijo que la gracia de Dios ahora ha aparecido a todos los hombres. Y en lo que el judío, aquellos que lo rechazan, hicieron con la ley, la humanidad hoy día es advertida en el libro de Hebreos de que si llegase el juicio sobre los judíos por rechazar la ley, cuánto mayor castigo vendrá sobre nosotros que estamos cerca del Evangelio de la Gracia. Y realmente hay una advertencia en el libro de Hebreos, así que hoy en las iglesias en América, el estar cerca y otras naciones que le permiten que usted escuche la palabra de Dios, esa cercanía a la salvación, Pablo hace hincapié en Romanos 10 para dejarnos saber que él no tiene que descender del cielo, no tiene que salir de la tumba. La palabra de Dios es clara, está con nosotros y se nos ha dado gran luz y con esa gran luz viene gran responsabilidad. Pero hoy, teniendo ese privilegio, mayor juicio vendrá por esa mayor luz. Excelente pensamiento, Joseph. Realmente cerca No, es la posición de millones en esta nación. Ellos están cerca del así es. Evangelio, pero estar cerca no es suficiente. Entonces, de lo que estamos hablando es bien, se relaciona hoy, no se relacionaba en aquel entonces, se relaciona hoy en día, porque hay bastantes personas, como dijo Lauren, que están en la religión, están en la iglesia, pero realmente no son salvos, no tienen esa relación de fe. Cerca, pero no adentro. Muy, Así muy es, sí. buen pensamiento. Y hay millones que están en esa categoría hoy día, que piensan que porque están en alguna iglesia, son miembros de una iglesia, ya yo le he dado la mano al predicador de alguna manera, le he saludado, ahora la persona puede ser salva bajo esas Sí, sí. circunstancias. Y verdaderamente hay que reconocer eso, pero hay millones que no. Hay millones que no son salvos, ellos simplemente van por un movimiento y piensan que eso les salva porque son miembros de tal iglesia, ¿no? Y no es así, no es así. Correcto. Ellos están cerca, pero eso no es cerca lo suficiente. Cerca, pero no Bien, están. Dave. Pablo dijo que yo lo conociera a él hablando de Cristo. Muchas personas, yo prediqué esto años atrás en una iglesia, pero de todas maneras, yo traté con este tema. No fue recibido muy bien. Yo puedo notar que había, durante el servicio, era una iglesia religiosa. Nunca me volvieron a invitar, pero traté con este tema que lo pueda conocer. Y es donde traje presenté el punto. Hay una diferencia de conocer a alguien y saber de alguien. Cuando usted sabe de alguien, yo sé de el presidente Trump, no tengo el número telefónico de él, no estoy en una relación con él, pero yo sé de él. Pero cuando usted conoce a alguien, hay una relación personal y eso es algo diferente. Y muchos en la iglesia, para seguir el punto de Joseph, ellos conocen o saben del Señor, saben lo que es el cristianismo y saben a Cristo. Y aún esos en el mundo académico, cuando estaba en la universidad, tomé varios cursos de la religión, estuve bien impresionado de cuánto el profesor sabía o los profesores sabían sobre la Biblia, lo sabían muy bien, la historia, la cronología, todo, pero no creían lo que tenía que decir la palabra de Dios.
Lo estudiaban para enseñarlo. Sí, sabían la escritura, pero no había una relación con Dios. Entonces, aún leyendo, estudiando y sabiendo la Biblia, no lo creían. No era nada mezclada con fe, entonces no hacía nada con su condición espiritual ni su relación con Dios. Ese es el enfoque completo de lo que estamos hablando. ¿Y qué hubiesen dicho si tú les hubiese dicho que ustedes conocen el libro, pero no han vivido lo que nos enseña? Bueno, sí, realmente entramos en esa conversación, no tanto porque quería pasar la clase, pero tenemos que tener cuidado, por supuesto. Pero su idea realmente al final del día, muchos de esos que estaban enseñando cursos en la religión, por lo menos donde yo asistí, irónicamente, realmente se inclinaban más que a un punto de vista agnóstico, más que todo, o estaban en un tipo, uno de ellos era un budista a cierto grado, ellos creían en algunos aspectos, en las cosas raras, eran tan educados que no podían actuar en fe en lo que se refiere en la Biblia. Nuestra discusión, bueno, al final del día, bueno, así fue creado usted, está bien, es bueno para usted, pero yo no lo creo. Ellos miran la Biblia como un libro histórico, un literatura, poemas y todo poético así, pero de contener la verdad y ser la verdad no podían aceptarlo. Esos eran ellos. ¿Y hubo algún momento que había sido nacido de Mm, nuevo? Irónicamente, uno de mis profesor de biología, tuvimos una conversación durante la escuela y me dijo, Josh, ¿sabes? Estamos tratando el tema de evolución. Y me dijo, no puedo decir esto en mi clase, pero él dijo, yo voy a enseñar evolución porque tengo que hacerlo, pero realmente no lo creo. Yo creo que la creación fue la verdad, pero no puedo decir eso. Muchos de mis colegas de ciencia pasaron toda su carrera tratando de probar la existencia de Dios. Y eso es lo que tratan de hacer. Irónicamente, todos los que yo conocí, y fue ese maestro de biología enseñando evolución, dice que yo creo que lo que dice la Biblia y contra todas esas otras cosas, nunca vas a ver lo que hay en el Eso corazón es de la verdad. persona. Los individuos que conocían de Dios aprendían, pero no podían llegar al conocimiento de la Así verdad. es. Tenemos que pausar, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta y gracias a Dios por ello. Continuamos, Dave. Efesios capítulo 2, versículo 15. Refiriéndose a la muerte en la cruz donde Él redimió la humanidad, que también significa que no murió espiritualmente como algunos afirman. El odio entre Dios y el hombre causado con el pecado, por eso está la enemistad. Tiene que ver con la ley de Moisés y en particular los 10 mandamientos. Para edificar en sí mismo los dos Judíos y gentiles, en un nuevo hombre haciendo la paz. lo que fue logrado por la cruz. Adelante. Y él Cristo, podría reconciliar por la cruz judíos y gentiles, con Dios a ambos, es solo por la expiación que el hombre es reconciliado con Dios. en un mismo cuerpo, La iglesia matando en ella las enemistades. quita la barrera entre el hombre y el hombre pecador, entre Dios y el hombre pecador, perdón. La idea que tenían los judíos que iban a entrar de la misma manera y se mantendrían de la misma manera no era agradable, ¿correcto? Correcto. Nuevamente, los judíos, como hemos estado hablando, en su mayoría había siempre una excepción. Lo encontramos en las escrituras. No entendían ellos mismos. No apropiaban por fe lo que Dios les había dado.
Ellos hubiesen aceptado lo que Pablo estaba enseñando si lo hubiesen... Bueno, no soy muy seguro porque nuevamente la ley en sí misma se había vuelto la enemistad que salvaba. La salvación nacionalista que pensaban que tenían fue el resultado del hecho de que estaban en el linaje de Abraham. Juan el Bautista y Jesús, los dos tenían que tratar con eso, entonces no estoy muy seguro si entendían la salvación. Una de las cosas que realmente no hemos mencionado y tenemos que mencionar, la enemistad que describimos entre los judíos y gentil, sí existía eso. Eso está entre el hombre y Dios. Ese es el punto que quería tocar. La enemistad sí era entre el judío y el gentil, pero la enemistad entre la ley, o en la ley, todavía está existiendo, por decirlo así, porque la ley nos muestra la condición pecaminosa del hombre. Y lo último que el pecador quiere escuchar es que es un pecador. Lo que usted está haciendo es pecado. Bien, pero antes de tú venir a Cristo, ¿te hubiese ofendido si alguien te hubiese dicho que no eras salvo? No le hubiera creído porque mi tradición y lo que se me enseñó y lo que pasé no lo aceptaba. No entendía lo que era la salvación, lo que tenía que producir, pero no me hubiera visto como un cristiano antes de realmente ser salvos, Porque eras miembro de una iglesia y habías memorizado versículos. porque conocía la historia, podía recitárselo, estaba en la iglesia, ¿saben? Cantando las alabanzas, escuchando las predicaciones. Yo conocía la historia, pero Josh lo dijo muy bien, el conocimiento no es lo mismo que salvación. ¿Y cuántos están en esa misma categoría? Muchos, millones. Pero, nuevamente, ¿Tu condición era la misma? oh sí, absolutamente, sí, sí. Conocer de, Fuiste a la iglesia todos esos años, pero no eras salvo. correcto. No fui salvo hasta que tenía 17 años de edad. Y si me hubiera preguntado, le hubiera dicho sí. Si me hubieran preguntado, sí, yo soy cristiano. Y Mm. millones de personas en este país y por todo el mundo caen en esa categoría. Realmente nunca aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Pasan las emociones, juegan a la iglesia, como lo quieren describir. Las obras, la religión sería la mejor descripción. Usted suaviza su conciencia basado en lo que usted hace. Pero nuevamente, la enemistad que crea la ley, que ese mensaje que usted es pecador, es algo que, hermano Swagger, la cruz reconcilió al hombre a Dios pagando el precio por la ley rota. Entonces, esa enemistad ya no tiene que existir. La ley es importante aún en el sentido de que le comprueba a todos los hombres que son pecadores. Comprueba sin ninguna duda Claro, que claro. usted no puede vivir para Dios. Oh, somos como el joven rico. Oh, yo he guardado todo eso. Bien, pero cuando entregaste tu corazón a Cristo y Dave de la misma manera, cuando haya sido, sabías que un cambio había sucedido. Sí, pero al principio yo pensaba que tenía un avivamiento porque en mi mente ya soy cristiano y ahora me está significando algo. Pero estaba así por un mes y medio hasta que me di cuenta y Dios trató conmigo de ser bautizado en las aguas y pensé, ¿por qué voy a necesitar hacer eso? Y empecé a entender, Lauren, usted nunca ha sido salvo hasta el 6 de enero. Eso vino a tu mente. Sí, pues el resultado de eso, Dios empezó a tratar conmigo un día sobre ser bautizados en agua y pensé, bueno, ¿por qué Ya yo fui bautizado, ¿no? ya fui bautizado, ¿por qué voy a querer hacerlo otra vez? Y empezó a entrar en mi pensamiento, bueno, Lauren, todos esos años, usted no era salvo, usted no estaba bien con Dios y entonces la teología entró. Y habías admitido eso. Oh, sí. Fue más fácil entonces, y por supuesto, después tuve el conocimiento de que la verdad de ser salvo, la presencia del Espíritu Santo, los cambios que estaba produciendo, las libertades que me estaba proveyendo. Todo esto era parte de el cristianismo verdadero. Y no era yo obrando, sino que Dios obrando en mí. Pero eras una nueva persona y por Oh, eso sí. las cosas empezaron a cambiar. Sí. Internamente, cuando alguien acepta a Cristo, ellos se convierten en una creación nueva.
Le doy gracias a Dios por la posición de la justificación, pero la santificación es instantánea y es una creación nueva, un corazón nuevo, un alma nueva. No solamente es una posición, sino que es una realidad. Y esa es una creación, un corazón nuevo, un alma nuevo. Y tienes el medio de empezar a recibir inmediatamente del Espíritu Santo información sobre el Padre, información que usted puede entender en las Escrituras. Todo estaba sucediendo porque soy una nueva creación en Cristo Jesús. Soy justificado, esa es mi posición, pero soy cambiado. Y es por eso que lo cantamos y lo decimos todo el tiempo, nació nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Y yo miro esos cambios. Y ha habido un gran cambio. Sí, yo miro esos cambios, miré esos cambios y pensé, bueno, esto es lo que nunca he tenido, esto es lo que nunca conocí, esto es lo que nunca me había dado cuenta. Y Pero no hubo cristiano que hablara contigo en aquel momento. no, bueno, yo estaba trabajando en el negocio de piscinas que me enviaba por todos lados en Nashville, entre 50 millas de Nashville, reparando piscinas. Y yo había encontrado la iglesia donde Dios me había enviado. Y estoy manejando y en aquellos días ellos usted podía manejar por los teléfonos, en el teléfono poner su moneda ahí, porque no tenemos los teléfonos que tenemos ahora. Y estoy lejos, iba a un trabajo y el Señor trató conmigo de ser bautizado en aguas y estoy argumentando con él y yo miro un rótulo y que dice, llama, bum, 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 bum. El Espíritu Santo dijo, llámalo. Y yo fui a un lugar donde se hacen llamadas y llamé el número. He tenido esos pensamientos de ser bautizado en agua y llamé el número y es un mensaje grabado y dice, ¿has sido bautizado en agua después de aceptar a Cristo como su Salvador? Y yo, bueno, voy un poquito más adelante y hay otro rótulo. ¿Ha sido bautizado en agua? Pude haber estado en cualquier lugar, pero, ¿saben? Dios es el tipo de Dios que cuando Él empieza a tratar con uno, no solamente habla en su corazón, sino envía confirmación tras confirmación tras confirmación. Después de la tercera vez, yo fui al teléfono y llamé al pastor Carl Carpenter en Lighthouse Assembly of God. Le dije, yo necesito ser bautizado en agua hoy. Y él me dijo, bueno, hermano Dorn, no, lo podemos hacer pronto. Pero fue parte del proceso de aprendizaje donde yo realmente miré y Dios estaba tratando conmigo que la creencia verdadera o el creyente verdadero tiene la vida de Cristo en él y usted no puede mantenerse lo mismo. No va a ser, no puede, porque esta nueva creación está existiendo y el Espíritu Santo mora y Él transforma, guía, dirige y revela y Él empieza a enseñar la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces estás diciendo que si el Espíritu Santo no convence de pecado, esa nueva salvación, esas nuevas cosas que se sabe que no son correctas, ¿esa persona realmente no ha aceptado a Cristo? Yo pienso que esa es una verdad verdadera, buena, porque hay tantos cambios, ¿saben? Mi naturaleza y mi carácter se estaba siendo formado a la naturaleza y carácter de mi Padre Celestial. Había nacido de nuevo. ¿Y durante ese tiempo habías dejado ya las drogas? En aquel entonces sí, eso fue 90 días. Las drogas ya se habían ido, los cigarrillos, el alcohol, todo se había ido. ¿Qué es eso? Como el tabaco que se pone aquí entre los labios. Oh, eso es terrible. Eso lo he visto en algunas personas. Yo fui salvo y eso fue la cosa más difícil que eliminar, ese tabaco. ¿En serio? Y me recuerdo pensando en eso, estaba orando con el tabaco en mis labios y un Con día tabaco estaba en la orando boca. y le dije, Señor, ¿qué está sucediendo?
no siento tu presencia, no escucho tu voz, nada. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, saca eso de tu boca. Y honestamente nadie me había dicho que eso estaba malo, no debería estar haciendo eso. Y yo sí, haciéndolo hasta que el Señor me dijo, saca eso de tu boca. Y lo hiciste. Sí, lo escupí y esa es una de las cosas que tomó más tiempo que otras cosas en mi vida, pero hay un cambio evidente en la vida. Y no, uno no ve todo a la vez. Yo todavía puedo decir esto, y hay personas que se van a molestar con esto, pero en aquel tiempo, cuando yo era soltero, yo tenía pornografía en la casa donde yo vivía. Yo compraba las revistas y las botaba y las ponía, bueno, y luego iba a ser salvo. Y 1 mes y medio estoy caminando por una mesa y cuando veo una revista Playboy en la mesa y yo dije, yo no creo que debo de tener eso. Entonces, ¿por qué? No estaba yo listo, yo no sabía, no tenía sentido para mí votarlo antes a ese momento. Algunos dirían que esa era la cultura en la que estabas. Bueno, no. Yo, de hecho, le pregunté a un seminarista, ¿por qué está mal tener la revista Playboy? Yo estaba contando la historia y me estaba diciendo eso, ¿no? Y él dijo, porque cuesta demasiado dinero. Realmente no es la respuesta por la cual yo estaba preguntando, ¿verdad? Pero eso fue lo que me contestaron. Pero fue así, esos 90 días donde usted está cerca de algo que tiene en su vida y dice, oh, no, eso no puede estar. Y entonces lo recoge y lo remueve. Y tuve a otros de los solteros que llegaron a la casa y me dijeron, ¿qué pasó con las revistas? Las boté. ¿Y por qué no me las regalaste? No le puedo dar cáncer a un amigo. Oh, mi Dios. Y bueno, eso salió de mi vida. Era el tipo de situación que vi yo una y otra vez. La música, por ejemplo, lo que yo escuchaba. Yo de niño, yo crecí gustándome la música, todo tipo de música. Yo tenía todo desde Wayne Newton a Boston y Motley Crue y todo eso. La mayoría de ustedes no saben cuáles son esas La agrupaciones. mitad sabemos. Y sucede que cuando empecé a hablar con mi pastor sobre la música, le dije, bueno, yo creo que Dios me está enseñando a escribir música country. Y él me miró y con sabiduría me dijo, Lauren, no me parece que es así. La mayoría de las personas en este pueblo, recuerda que yo estoy en Nashville, la mayoría aquí no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo no creo que el Señor Tiene te razón. está dirigiendo a esa música no es de Dios. No creo que es algo que te va a ayudar. Y me miró a mi cara y me dijo, pero Lauren, tú busca y sé sensible al Espíritu Santo. Sí. Y yo me fui a mi casa y estaba pensando en eso. La próxima mañana 300 o 400 álbums que los boté todos, porque me di cuenta que él no quería eso, que cientos de miles de dólares en música y yo tenía un cassette que desgasté, ¿no? Pero era todo lo que me quedaba en aquel momento. Pero, ¿qué causa que esas decisiones lleguen? Así es. Esa es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Y el pastor no me habló en contra. Él me dijo, tu responsabilidad es ser sensible al Espíritu Santo. Tú eres nacido de nuevo. Nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, como dijo Jesús. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Padre Celestial, oro en este momento Oh, sí, Señor. por ese hombre, mujer, niño, niña, que el Espíritu de Dios está tratando con él o ella. Y yo voy a orar la oración de fe en este momento. Y yo quiero que usted ore con nosotros y créalo con todo su corazón. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Te pido perdón por mis pecados, la vida que he vivido la vida que he vivido y las cosas que he hecho. y las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca, yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús En mi corazón, en mi corazón. yo creo Yo creo
que Dios le resucitó que Dios le resucitó de entre los muertos de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento, hago a Jesucristo, hago a Jesucristo el Salvador de mi alma el Salvador de mi alma y el Señor de mi y vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios. Lo digo una vez más, nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo por lo que Jesús hizo. Nacido de nuevo, todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Alabado Dios. Y yo creo que hay personas que momentos atrás nacieron de nuevo y dijeron sí a Cristo. Alabado el Señor. Muy bien. Y los cambios van a aparecerse, hermano Swagger, van a Muy aparecerse. bien. Muy bien. Van a sentir en su corazón un deseo, un designio nuevo. Y damas y caballeros, tienen que seguir eso. Tienen que conseguir una Biblia buena, léelo. Tienen que orar de encontrar una buena iglesia. Y quédese con nosotros hasta que encuentre una para enseñanza y para comunión. Pero hermano Swagger, van a llegar esos cambios y la evidencia, En cada corazón que venga a Cristo, el cambio viene. cambios llegan. Sí. Así es. No solamente cerca, ahora están adentro. Así es. Alabado Dios. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Hemos sentido la presencia de Dios y yo creo que algunos de ustedes han aceptado a Cristo como su Salvador y creo que muchos de ustedes han abierto puertas en sus mentes y corazones conforme al Espíritu de Dios trató con ustedes sobre ciertas cosas que ya no deben de estar haciendo, ¿no? Y damos al Señor la honra y la gloria por ello. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.